A continuación vamos a presentar un ejemplo donde se aplica esta expresión que corresponde a la ley de Coulomb. En el video anterior se mostró cómo esta expresión es realmente la misma ley de Coulomb. Digamos, lo importante de esta expresión es que permite hacer el cálculo explícito de hacia dónde va la fuerza que le ejerce una carga a otra. Aquí no importa si una carga es positiva o la otra es negativa, uno simplemente sustituye y toda esta expresión le va a dar inmediatamente hacia dónde va la fuerza con las correspondientes magnitudes de sus componentes. Bien, entonces el ejemplo que voy a resolver es el siguiente. Vamos a comenzar calculando cuál es la fuerza que le ejerce la carga menos 3Q a la carga Q. Vamos a hacer ese cálculo. Recordemos cuál es la carga que le ejerce fuerza a cuál carga. Aquí vamos a hablar de la fuerza que le ejerce la menos 3Q a la Q. Por tercera ley de Newton y electrostáticamente uno sabe que Q también le ejerce fuerza a menos 3Q. Pero en este caso particular vamos a calcular la fuerza que le ejerce menos 3Q a Q. La otra también se puede calcular y la diferencia entre una y otra va a ser un signo. Bien, entonces vamos a comenzar. Entonces la carga que ejerce fuerza es la carga menos 3Q. Entonces simplemente tomamos esta expresión y vamos a comenzar a sustituir. Entonces la carga que ejerce fuerza es Q', entonces en nuestro caso es menos 3Q. Menos 3Q. Y está ejerciendo una fuerza a la carga Q mayúscula. ¿Ok? Eso es. Entonces Q' es menos 3Q. Menos 3Q. Y Q es Q mayúscula. Esta es la que ejerce la fuerza. Y esta es sobre quiénes ejercía la fuerza. Ok, ahora vamos a reemplazar qué es R y qué es R'. Vamos a ver qué es cada vector, cuál es cada vector. Entonces, R corresponde al vector donde está ubicada la carga sobre la cual es ejercida la fuerza. Entonces, en nuestro ejemplo, la carga sobre cuál es ejercida la fuerza es Q. Ese vector tiene componentes 2A en X y en Y 2/3 de B. Entonces lo voy a escribir 2A en X. En X se puede escribir a través del vector unitario Y. Ese es el que usualmente se usa o también se puede decir componente X si quieren. Aquí esto es el vector unitario. Y en B la componente Y es 2/3, es esta. Entonces lo voy a reemplazar 2/3 de B en dirección J. Aquí le voy a colocar el gorrito que indica que es un vector unitario. Esto también es lo mismo que escribir lo siguiente, ¿sí? Porque de pronto puede dar lugar a confusión para quienes no están acostumbrados a los vectores unitarios. Esto también se puede entender de la siguiente manera. Así. Voy a poner los paréntesis. ¿Ok? Y esto representa entonces componente X, componente Y. Es exactamente lo mismo. Entonces el vector R es 2AI más 2/3 de B y J. Ok, ahora el vector R'. ¿Cómo quedaría el vector R'? Entonces el vector R', que es el vector que indica la posición de la carga que ejerce la fuerza. La carga que ejerce la fuerza en nuestro caso es la carga menos 3Q. ¿En qué posición está? En X vale 0 y en Y vale B. Esta longitud es B y en X es 0. Por lo tanto, ese vector va a ser B en dirección J. B en dirección J. Aquí le voy a colocar el vector. Que también, si uno lo va a escribir en coordenadas cartesianas, sería 0, B.
en coordenadas cartesianas, es lo mismo. Entonces ahora esos vectores los vamos a sustituir. Aquí también aparece el vector r menos r', también hay que sustituirlo. Entonces, ¿cómo es el vector r menos r'? Entonces lo voy a escribir acá. R menos r', entonces es igual, el vector r es este, en donde está ubicada la carga sobre cuál es ejercida la fuerza, y le resto el vector r'. Le resto el vector r'. Voy a colocarlo aquí entre paréntesis. ¿Ok? Y vamos a ver el resultado. Entonces el resultado de r menos r', el resultado, aquí esto me quedó por fuera de la ecuación, voy a introducirlo. Ahora sí quedó, bueno, así quedó mejor, igual, aquí menos el vector bj. Y hago las operaciones. Entonces las operaciones quedarían, aquí tengo 2i, no hay más componentes i acá, entonces queda igual, ok, menos, o más, vamos a ver qué signo da, aquí sería 2/3 menos b, daría el resultado de esa resta, de 2/3 menos 2/3 de b menos 1b, daría 1/3 de b, menos 1/3 de b. En dirección J. Ahí simplemente hice una resta de fraccionarios, no se hizo nada más. ¿Ok? Entonces el vector r menos r', finalmente, da esto que aparece acá, y ese vector me va a indicar al final la dirección de la fuerza. También acá en este cálculo hay que hacer el cálculo de la norma del vector r menos r'. Es lo que voy a hacer a continuación. Entonces la norma del vector r menos r' se calcula de la siguiente manera. Entonces la norma del vector r menos r', la norma, es cada una de sus componentes al cuadrado raíz cuadrada. Entonces hay que elevar esta componente, hay que elevarla al cuadrado, más la otra componente elevada al cuadrado. Aquí seguramente van a preguntar, pero ¿y por qué no le puso el signo? Pues cuando le eleva al cuadrado el signo desaparece. Por eso no le tengo en cuenta el signo. Aquí si quieren lo pongo, pero ya uno sabe que cuando lo eleva al cuadrado, pues el signo va a ser positivo al elevar al cuadrado. ¿Ok? Y esto vamos a sacarle la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, sacar raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1/2. Sacar raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1/2. Si fuera raíz cúbica, pues uno se pondría aquí 1/3, etc. Entonces, esta es la norma del vector r menos r'. De pronto lo podemos simplificar un poco. Si podemos simplificarlo un poco. Aquí lo voy a hacer. Entonces 2 al cuadrado es 4 y a al cuadrado pues a al cuadrado. Entonces aquí quedaría 4 a al cuadrado. Y aquí quedaría 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9 y menos al cuadrado pues da positivo. Entonces simplemente nos da, voy a escribirlo acá, daría 1/9, 1/9, ¿sí? B al cuadrado. Y eso correspondería al vector, a la norma del vector r menos r'. Entonces ya hemos hecho estos cálculos y ahora vamos a sustituirlo en esta expresión de acá. Bien, en esta expresión de acá. Entonces voy a hacer la sustitución. Entonces r menos r' dio esto que aparece acá. Voy a sustituir. Aquí mírenlo. Quedó sustituido. Y ahora la norma de r menos r' la voy a sustituir. Esta es la norma de r menos r'. Ahora la norma de r menos r' está al cubo.
Entonces, ¿cómo quedaría el cubo? Miren. La norma de R menos R' al cubo. Y aquí al elevar a la 3, se multiplican los exponentes, quedaría así simplemente a la 3. Esta sería la norma de R menos R' al cubo. Y lo voy a sustituir. Aquí lo sustituyo. Cambio esto por eso que me dio. Listo. Esto correspondería entonces a la fuerza que le ejerce la carga menos 3Q a Q. Vamos a interpretar un poco esto. Se ven como muchas letras, etc. Entonces vamos a ver cómo podemos interpretar ese resultado y además verificar físicamente si eso es correcto o no. Vamos a verificar si esto es correcto o no, si tiene una interpretación. Bien, entonces fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a separar esto en componente I y componente J. Miren, voy a mostrarles cómo. Todo lo que multiplica la I y todo lo que multiplica la J. Entonces lo que está multiplicando a la I, miren, todo lo que multiplica a la I miren, sería menos 3Q por este 2A. ¿Ok? Voy a dejar solo lo que tiene componente I. Voy a quitar lo que tiene componente J. ¿Bien? Ahí lo he colocado. Entonces esta multiplicación quedaría, daría 6. Voy a colocarlo aquí. 6 Q por Q. 2 por 3, 6. Aquí esto ya se hizo la operación. Entonces esto quedaría menos 6 Q por Q por A. Sí, lo es simplemente escrito esto. Ok, en dirección I. Entonces simplemente dice, ¿qué hice yo? Menos 3 por 2A por I por Q, etc. Entonces da menos 6QA I. ¿Listo? En esta dirección. Entonces esto nos está dando la dirección, la magnitud y dirección de la componente I de la fuerza. Ahora, la componente en Y. Entonces la componente en Y, ¿cómo quedaría? Solo la componente en Y. Entonces voy a quitar la I y me quedo con la componente I. Entonces me quedaría menos 3 por, miren, menos 3 por menos 1/3. Menos por menos da más y 3 por 1/3 da 1. Entonces esto da 1. Ya, dio 1. Y quedaría Q por Q. Q minúscula por Q mayúscula por B en dirección J. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Miren cómo dio esta expresión. Está diciendo que la componente de la fuerza en I es negativa y la componente de la fuerza en J es positiva, asumiendo que Q y Q son positivos, bueno, del mismo signo. Bien, aquí la componente I es negativa, la componente B, la componente J es positiva. Entonces vamos a ver cómo sería una fuerza así. ¿Cómo sería una fuerza así? Y si esto tiene sentido o no, este cálculo tiene sentido o no en el ejercicio, en el ejemplo que estamos resolviendo. La fuerza que le hace menos 3Q a Q. Vamos a ver. Recuerden que nos dio negativo en X y en Y positivo. Entonces vamos a ver hacia dónde ir la fuerza. Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a pintar acá un vector que me va a indicar la dirección de la fuerza hacia donde esperamos que ejerce menos 3Q a Q. Entonces fíjense que la fuerza va de una carga hacia la otra. En este caso esta es negativa, entonces por eso es atractiva. Entonces la fuerza debe ir en esta dirección. Es lo que esperamos. La fuerza que ejerce la carga menos 3Q a la carga Q mayúscula. Entonces, fíjense las componentes de esta fuerza. Voy a ponerlas en rojo y un poco más delgado. Así. Y la otra componente de la fuerza. Entonces, esta componente es así. Y la otra componente de la fuerza que le ejerce menos 3Q a Q es así. Es decir, miren las componentes. La componente X va en dirección menos Y, hacia izquierda. Y la componente Y va en dirección J. Es decir, hacia arriba. Esta hacia izquierda, hacia arriba. Esto es, digamos, está de acuerdo con la respuesta que hemos obtenido. Fíjense que la componente Y es negativa y la componente J es positiva. Y hemos obtenido entonces, hemos hecho un cálculo correcto de la fuerza que ejerce menos 3Q a Q. En otro video vamos a calcular la fuerza que le ejerce la carga 2Q a la carga Q mayúscula.